Buenas tardes, hermanos, una vez más aquí con ustedes, compartiéndoles la palabra de Dios en este ministerio que se llama El Pan Sin Levadura. Vamos a compartir un tema con ustedes el día de hoy que se llama la fe que salva. Este tema está basado en Hebreos 11, del 1 al 6, pero vamos a ver casi nomás 2 versículos. Y vamos a hacer la lectura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este tema que vamos a tratar el día de hoy tiene como propósito de que las personas entiendan lo que es realmente la fe. Muchos dicen, bueno, existe la fe cristiana, existe la fe de los musulmanes, existe la fe judía, existe la fe hindú, pero la fe en esos términos es muy general. La Biblia nos da una explicación más certera, más correcta. Y aquí en estos 2 pasajes podemos ver claramente que lo que define la fe, dice ahí en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es como seguridad de lo que esperamos. En el versículo 1 vemos pues, es la certeza de lo que se espera. Esta certeza es una certeza de tener conciencia de saber la verdad, de un hecho que esperamos y un hecho que sabemos que es verdadero. Y esa es la certeza de lo que se espera. Y también esta palabra, certeza, se deriva de lo cierto, de lo que es verdadero. Certeza es lo verdadero. Es una cosa que sabemos que va a pasar. Es una cosa, un evento, una situación, una promesa, la palabra misma que habla de las promesas de Dios para los hombres que se van a cumplir. De hecho, desde Moisés hizo una promesa a él en Deuteronomio 18, dice que y levantaré profeta en medio de ustedes. Ese profeta fue Jesús, se cumplió. Moisés anunció, la gente creyó y una certeza, una convicción de que iba a suceder y sucedió. Los musulmanes pues esperaban, están basados también en ese versículo en Deuteronomio 18, y para ellos su profeta pues fue Mahoma, es Mahoma. Los judíos todavía no aceptan al profeta, para ellos el Mesías no ha llegado. Entonces la fe es tener la conciencia, la plena seguridad de que conocemos la verdad, que sabemos que va a ser un evento que se va a cumplir. En las cosas de Dios, nosotros, todo lo que dice la palabra de Dios, tenemos la seguridad, la certeza en nuestra mente de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero. En eso radica la fe, en creer que es verdadero. Por eso dicen, pues es una fe ciega.
Sí, así es la fe de la Biblia. Número 2, la convicción de lo que no se ve. Versículo 1b, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, ¿el amor lo podemos ver? No se puede ver el amor. ¿El frío lo podemos ver? Pues tampoco se puede ver. El calor tampoco. Entonces, así como no podemos ver eso, pero sabemos plenamente que existe, tenemos la convicción de que existe porque lo experimentamos, el frío, el calor, el amor. Esa convicción es sobre las cosas de Dios. Nosotros no vimos a Cristo, pero sabemos por su palabra que Él existió y existe. Y ahora con la experiencia que tenemos, Él existe en nuestros corazones. La palabra dice que todo aquel que cree en el Señor Jesús, tiene fe en Jesús, Dios Jesús viene a morar en Él. Y es una promesa que se cumple y nuestra fe aumenta. Porque es una palabra que se cumple, se experimenta y pues dice uno, sí, sí es cierto, es verdaderamente. Y la fe de la convicción de lo que no vemos. Dice la Escritura que nosotros andamos por fe y no por vista. Porque dice la Escritura también que todo lo que vemos es engañoso de este mundo. Y es mejor creer por fe, porque por fe creemos la realidad espiritual. No la podemos ver, pero existe. La realidad espiritual existe más que la realidad física. Por eso nos advierte la Escritura que nosotros andamos por fe, no por vista. No necesitamos ver para creer. Porque dentro de nosotros existe un motor, existe un ser que se llama el Espíritu Santo. Él nos va a revelar todas las cosas. Nos está revelando todas las cosas. Ese ser nos dice lo que existe en el mundo que no podemos ver. Él nos confirma y nos dice a cada momento, sí, es cierto. Es un ser, una persona que vive dentro de nosotros y Él dice que nos guiará al conocimiento de todas las cosas. Pero Él, y en eso radica la fe. La fe es Él mismo. La fe la pone el mismo Espíritu de Dios. Como vemos aquí en el punto número 3, la fe es un don de Dios. Las personas no podemos tener fe de esta manera, de certeza ni de convicción. Podemos creer en cosas de experiencia mundana, de experiencias vividas, que por la repetición de las cosas, pues creemos que van a pasar. ¿Vemos nublado el cielo? No, pues va a llover, sí, llueve. Pero eso es en cuanto a las cosas físicas. Pero para la fe espiritual se ocupa el don de Dios. Y esta fe, este don de Dios lo da el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos en las promesas de Dios, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la fe verdadera, la fe salvadora. Esto está en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Nosotros oramos para que las personas crean, pero oramos también para que Dios les dé ese don, para que puedan creer. Y la fe es un don que Dios pone en las personas. Yo en lo personal, yo era un ateo consumado, yo no creía en nada. Pero un día acepté a Cristo, me dio el Espíritu Santo y empecé a creer. Todo lo que no veía, todo lo que era intangible, no lo podíamos medir, ni con el método científico, ni por ningún método. Pero empezamos a creer y a tener fe. Pero eso es por la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay fe salvadora.
Es una fe que se basa en lo que podemos ver, tentar, palpar, cuantificar. Pero con el Espíritu Santo podemos tener una fe en las cosas que no vemos en lo espiritual. Toda la ley de Dios es espiritual y se cree por fe. Dios exige solamente fe para salvación. Dice ahí, sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Aquí en este pasaje vemos claramente que Dios lo único que le pide al hombre es fe, solamente fe. ¿Por qué? Porque si Dios, nosotros dijéramos, bueno, Dios, explícame todo, ¿cómo está todo este asunto? No lo vamos a entender. La capacidad de nosotros es finita. No podemos entender todos los misterios de Dios respecto a la fe y a la salvación. Entonces Dios solamente dice, mira, yo me muestro a ti, yo muestro mi palabra, yo estoy con ustedes en Espíritu Santo para que el que crea, buscarme, yo le doy el poder para que él pueda tener fe. Le doy el poder para que me pueda conocer a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer su tarea, Él te va a guiar, te va a llevar a conocer la verdad, te va a dar toda la experiencia espiritual que tú puedas tener, pero eso es a través del Espíritu Santo. Pero Dios pide solamente fe, porque no te puede explicar todos los misterios, porque el hombre no puede comprender. Solamente dice, mira, esto hice por ti, ¿lo puedes creer sí o no? Sí. No, es todo. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo puedes creer sí o no? En uno está creer o no. Pero si Dios ya ha tocado nuestro corazón con el Espíritu Santo, nos ha puesto la fe, empezamos a creer. Y es la oración que debemos estar haciendo todos los días. Que Dios nos muestre esa manera para poder creer, pedirle el don del Espíritu, el don de la fe, para empezar a creer, porque es difícil, el hombre es duro de corazón, no puede doblarse ante Dios y a las cosas de Dios. Para él Dios y las cosas que no se ven son de ínfima presencia, o sea, no es importante. Las personas que creemos nos consideran como alguien inferior, porque creemos en lo que no vemos. Dicen, no, pues esos creen en lo que no ven, pues están retrasados mentales. Pero no es así. Al contrario, nosotros por la fe, haga de cuenta que vemos lo que no se ve. Y es así como la fe es la manera de agradar a Dios. Aquí en este capítulo 11 de Hebreos, da una serie de muchos personajes de la Biblia que agradaron a Dios por la fe. Por la fe, desde Moisés, Noé, Adán, todos los hombres de la Biblia agradaron a Dios por medio de la fe. Sus vidas representaban su fe. La fe se ve. Unos pasajes dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús obró. Porque veía que tenían fe, que creían en todas las palabras de Dios, todas las palabras de Jesús. Y Jesús obra. ¿Con quiénes? Con los que tienen fe. Con los que tienen fe. Y vamos a ver últimamente aquí, dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando yo creo, soy justificado, soy perdonado. Viene el Espíritu Santo a vivir en mí y empieza mi vida espiritual. Ya fui justificado, ya fui perdonado, soy salvo y empieza mi vida espiritual. Pero todo empezó con la fe. Después de haber oído la palabra, creíste en ella, dice que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y empieza nuestra vida espiritual, pero todo empezó por la puerta de la fe. Y ese es el tema de que te traigo el día de hoy. Espero que hayas comprendido algo. ¿Cómo es la fe?
¿Cómo es la fe? ¿Cómo obra la fe? Nosotros oramos porque las personas tengan fe. Y los que ya tenemos fe, oramos para que el Señor nos aumente la fe. Porque a veces nuestra fe un poco se deteriora, un poco pierde el tamaño y a veces vivimos carentes de fe. Jesús les ilustra a los apóstoles, les dice, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dice, harían grandes cosas. Otras veces les decía Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué no creen lo que yo les digo va a suceder? Y no creían, el pueblo de Israel era un pueblo muy incrédulo. Y Jesús los amonesta y les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no creen. Ellos necesitaban, como Tomás, ver para creer. Y así estamos muchos todavía. Yo, si no veo, no creo. Yo si no veo las cosas de Dios, si no veo milagros, si no veo cosas espectaculares, no creo. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que Dios no necesita manifestarse de esas maneras. Se manifestó únicamente a través de milagros en la época apostólica, porque fue la manera en que el pueblo de Israel podía creer, porque ellos demandaban señales. Y Dios permitió que los primeros apóstoles pudieran hacer milagros, todo ese tipo de actividad espiritual, pero en la actualidad eso ya no es posible. Ya la obra del Espíritu Santo lleva a que los hombres tengan fe y empiece su vida espiritual, que es lo más importante. Dios no quiere ya que estén viendo milagros y que estén viendo situaciones de renombre, de relumbrón. Ya no, eso ya se acabó, ya todo inicia con el Espíritu Santo y la fe. Y a través de la fe vamos a ir descubriendo grandes maravillas en la experiencia diaria con Dios, de ese Dios que no ves, pero que lo vemos por medio de la fe. Pues es el tema que te traigo ahora. Espero que ya tengas un conocimiento más certero, más convicción acerca de lo que es la fe. Es creer en toda la palabra de Dios y en Dios mismo. Pues Dios les bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Una bendición para las familias, para la iglesia, para todos los que nos escuchan. Dios les bendiga, hermanos. Y seguimos compartiendo con ustedes esta palabra de Dios sin levadura. Y esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Hasta luego y muchas gracias.